Para bien o para mal, vivimos en una región que tiene un componente cultural muy, muy importante. Y no es casualidad que esta tarde se haga el lanzamiento de una mesa intercultural de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. ¿De qué se trata esto? Bueno, tenemos en línea hasta ahora a Carolina Gainza, subsecretaria de Ciencias y Tecnología, a quien le quiero agradecer la gentileza. Bienvenida, gusto en saludarla, Carolina. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Bueno, lo decía en la introducción, la región tiene un componente tremendamente importante en materia cultural. Evidentemente, todo el aporte que hace el mundo mapuche le da una característica a esta región y que se proyecta al país. Me imagino que en esa línea ustedes han establecido esta mesa para ir analizando, conversando la mirada cultural y que aporta también de alguna manera al tema tecnológico y la cultura y la ciencia. Sí, de todas maneras, bueno, el lanzamiento, la inauguración de esta mesa intercultural de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación es una mesa... Uy, creo que se quedó. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, muy bien, le estamos escuchando. ¿Sí? Perfectamente. Ya, perfecto. Bueno, es una mesa que es liderada por el nodo Conexión Sur, que es un nodo que es parte de los proyectos que financia la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que pertenece a nuestro ministerio, y que además ese nodo está integrado por 4 universidades: la Universidad de la Frontera, la Universidad de los Lagos, la Universidad Católica de Temuco y la Universidad Austral. Entonces, en conjunto estas universidades, y desde estas universidades y de este nodo que ellas conforman, se inaugura y se propone esta mesa. Y esta mesa justamente lo que busca es generar diálogos entre distintas formas de conocimiento, es decir, aquellos conocimientos que provienen de la academia y aquellos conocimientos que provienen de los saberes ancestrales, también de los saberes de la experiencia de las comunidades, y cómo dialogan para, en conjunto, y esto es muy importante, en conjunto, abordar desafíos territoriales, ya sean tecnológicos, ya sean en relación con prácticas sociales, y también con entender todo este desarrollo de la ciencia, los conocimientos, la innovación en el contexto territorial y cultural de la región. Claro, hay avances en esa materia en nuestra región y experiencias que se han ido manteniendo en el tiempo, como por ejemplo el tema de la medicina. Tenemos en la Araucanía, acá en la comuna de Nueva Imperial, un hospital intercultural donde hay la posibilidad de poder atenderse con la medicina tradicional o con la medicina mapuche. Es un poco eso lo que se busca también, ampliar esta mesa en ese contexto. Exacto. Esa experiencia que usted menciona es muy importante, porque justamente da cuenta de hacia dónde debemos avanzar. Es decir, aquí hay conocimientos que se generan en la academia, pero que necesariamente tienen que dialogar con otros conocimientos de, por ejemplo, los saberes ancestrales, que son tan importantes aquí en la región de la Araucanía, pero en la macrozona en general, cómo dialogan y qué se aportan mutuamente, ¿ya? Es decir, todos los conocimientos que se generan desde la academia, por eso es tan importante la noción de la pertinencia territorial y cómo dialogan con saberes que muchas veces, por ejemplo, cómo dialoga como en esta experiencia que usted mencionaba, cómo dialoga la medicina occidental, cómo podríamos llamarle, con la medicina mapuche, y cómo la medicina mapuche puede ayudar en ciertos aspectos que quizás la medicina occidental no conoce, y viceversa, ¿no? Es cómo dialogan estas dos formas o maneras de aproximarse a la salud de la población, y donde pueden aprender mutuamente. Yo creo que eso es lo fundamental también como objetivo de esta mesa intercultural, cómo aprendemos unos de otros, cómo desde los distintos saberes enfrentamos desafíos regionales, y cómo también le damos relevancia también a estos saberes que muchas veces informan a los conocimientos generados por la ciencia y que
ese aporte que hacen los saberes ancestrales queda muchas veces invisibilizado. Entonces, esta mesa intercultural lo que busca es relevar los conocimientos que se generan aquí en la región por sus distintas comunidades. ¿Podríamos entender esto, subsecretaria, como tener los conocimientos en un mismo nivel, no uno sobre el otro? Exacto, no uno sobre el otro, sino que más bien un concepto que a mí me gusta mucho es el de justicia de saberes. Es decir, los conocimientos académicos, los conocimientos científicos o que provienen de las ciencias sociales o de las humanidades son muy importantes y generan conocimientos en ciertos niveles. ¿Ya? Y para lo cual la población los necesita estos conocimientos para generar valor agregado, para también conocer mejor nuestra cultura, para conocer mejor nuestra sociedad. Pero esos conocimientos tienen que dialogar con otros que provienen de las experiencias de los propios ciudadanos, ¿ya? Es decir, por ejemplo, pensemos en los conocimientos sobre las tierras, sobre la tierra, que hoy día los saberes ancestrales seguramente tienen mucho más conocimiento sobre las tierras en las cuales han trabajado los pueblos originarios, donde han plantado, donde conocen las plantas y sus distintas aplicaciones, más que los que nosotros podemos tener en la academia. Y ese diálogo es fundamental para buscar soluciones donde todos podamos participar. En ese sentido es que nosotros hablamos desde nuestro Ministerio de democratización de los conocimientos, ya que no tiene que ver con una cuestión de cómo nosotros hacemos llegar los conocimientos que generamos desde la academia a las personas, sino cómo trabajamos con las comunidades, con las personas, con los pueblos originarios. Bueno, tuvimos la experiencia hace poco del eclipse que tuvo uno de ellos, la Araucanía como centro. Desgraciadamente la lluvia nos jugó ahí una mala pasada, pero bueno. ¿Y qué ocurre con eso? La experiencia que queda, incluso como medios de comunicación, que hay, yo no sé si una distancia, pero hay miradas distintas respecto de lo que hace el científico y lo que hace la cultura mapuche, por ejemplo, que son dos interpretaciones, yo no diría tan distintas, pero sí hay elementos que la distancian bastante. Ahí, por ejemplo, hay que conversar, seguramente hay que dialogar en esos hechos que son ejemplos que hemos vivido hasta hace muy poco tiempo acá en la Araucanía, subsecretaria. Justamente. En el fondo, la ciencia, en ese sentido, la astronomía, nos permite conocer el fundamento científico, ya valga la redundancia, de por qué ocurre un eclipse, ¿ya? ¿Cuál es la ciencia que está detrás? Pero no necesariamente la ciencia puede explicar lo que ocurre a nivel cultural, del imaginario, de la cultura, con ese eclipse, ¿ya? Los eclipses, históricamente, ¿ya? Y aquí particularmente en nuestros pueblos originarios, se han generado muchas interpretaciones culturales en torno a los eclipses, mucha observación en torno a los eclipses. ¿Cómo eso afecta, por ejemplo, ciertas prácticas culturales o sociales? Se han generado ciertos mitos en torno a los eclipses que han dado significado a aspectos de la cultura. Eso nosotros como ministerio pensamos que son útiles, son importantes de incorporar en el cómo nosotros explicamos los eclipses, porque los eclipses no solamente, y eso lo vimos, ¿no?, en el eclipse que estuvo aquí, que se dio aquí en la Araucanía, cómo en vez de que choquen esas dos explicaciones, ¿ya?, y que se vean como esta y la otra, veamos cuáles son los puntos de interconexión, ¿ya? Y así como la ciencia derriba ciertos mitos que muchas veces son perjudiciales para lo humano, los saberes ancestrales pueden iluminar muchos aspectos que la ciencia no permite explicar. Claro. Carolina, ¿y cómo están las confianzas en eso? En el sentido de que, claro, el científico dice, yo soy un hombre de probar, tengo que tener aquí a la vista los resultados. En cambio, evidentemente, el sabio mapuche, de alguna manera, él no tiene cómo demostrarlo así en la práctica, pero sí
sabe claramente que su razonamiento, que su mensaje lleva a estar cierto de lo que está diciendo, que esa es su realidad. Entonces, el confrontar estas dos partes a lo mejor no va a ser tan fácil, pero hay que partir, ¿o no? Claro, yo ahí hablaría más que de confrontar, de ejercitar la escucha y de dialogar. Yo creo que estos dos saberes, los conocimientos científicos y los saberes, conocimientos ancestrales, pueden encontrarse y también pueden aprender unos de otros. Por eso, más que confrontar, nosotros tenemos que aprender a dialogar y también escuchar tanto las evidencias que provienen de la ciencia, ¿ya? Como las evidencias que provienen de estos otros saberes. Yo creo firmemente, y quizás porque vengo de las ciencias sociales y de las humanidades, que esa es la manera en la cual tenemos que aprender a relacionarnos. No donde la ciencia impone un conocimiento, ¿ya?, por sobre otro, y donde también los saberes ancestrales se ven como opuestos a la ciencia, sino que entenderlos como distintas formas de aproximarse al acto de conocer. Y eso también es aplicable para las diferencias que existen entre las ciencias naturales, las ciencias matemáticas, físicas y matemáticas, y las humanidades y las ciencias sociales, ¿ya? Esa confrontación también ocurre dentro de las disciplinas académicas. Entonces, más que confrontar, tenemos que aprender a dialogar entre los distintos saberes. Perfecto. ¿Esta mesa es única en el país o hay otra referencia que se haya dado con pueblos originarios en el resto de territorio nacional? Bueno, se han dado distintas instancias, ¿ya?, de generar diálogo. Pero para nosotros esta mesa en particular es muy importante porque comparte esta visión que nosotros tenemos como ministerio, que tiene que ver con una visión de la generación de conocimiento en donde los conocimientos dialogan y no se enfrentan, ¿ya? Y que en una región como esta, como la región de la Araucanía, pero también a lo largo de nuestro territorio, donde tenemos conviviendo distintos saberes, pueblos originarios, comunitarios, académicos, es fundamental que podamos generar estas instancias de diálogo, porque corresponde justamente a una visión de nuestro ministerio donde fomentamos el diálogo entre los saberes y la democratización del conocimiento entendida como el trabajar con otros saberes. Muy bien. Bueno, subsecretaria, agradecerle la gentileza por darnos este tiempo para conversar un tema que es tremendamente interesante. Siempre es bueno ir destacando iniciativas que van poniendo también en relieve las características que tiene una región como es la Araucanía y la macrozona sur en general, con su importancia cultural como son sus pueblos originarios. Carolina Gainza, subsecretaria de Ciencias y Tecnología, gracias por darnos este tiempo y que le vaya muy bien en su paso por la Araucanía. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ha sido un gusto también conocer distintas experiencias aquí en la región y me voy con muchas ideas para nuestro ministerio. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Hasta luego.